Hola, Taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. España está muy revuelta en el terreno político y como consecuencia en el social, con una población enfrentada, en un país en el que el populismo cabalga a sus anchas, polarizando la sociedad hasta el extremo de poner en riesgo el Estado de Derecho y hasta la misma democracia. Así estamos. Pero, ¿qué es el populismo? ¿Y cuáles pueden ser sus consecuencias? Saludo a los compañeros y comenzamos. Loli, hola. Ángel, Ana, Norberto. Hola. Ese movimiento de atracción de masas al que llaman populismo. Pero antes de empezar con el análisis sobre esto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí hoy? Quisiera que alguno de vosotros, de los compañeros de tertulia, explicara un poco qué es eso del populismo. ¿Alguien lo quiere hacer? El populismo es en realidad una forma de hacer política donde la clave está en el enfrentamiento entre dos grupos, ¿no? Uno es el pueblo y otro, pues en algunos casos, el capital, que enfrenta al pueblo al capital, o en otros casos a los inmigrantes, ¿no? Estamos viendo ahora un populismo de derechas, ultraderecha, pero también existe un populismo de ultraizquierda. Es decir, el populismo lo que quiere es que haya un líder, de hecho casi siempre lo hay, un líder político que encabeza el movimiento y que se considera uno más de los ciudadanos. O sea, no va como de elitista, sino que va como de popular. Claro. ¿No? Esa es una de las claves del populismo. Cuya premisa, además, yo creo que es el pueblo con la verdad, enfrentando a ese pueblo con lo que tú decías, con una élite política, económica o a veces mediática. Un poquito, ¿no? Esto sería eso a lo que se le llama populismo. Y últimamente, como bien decía Loli, lo estamos viendo en España a niveles, yo creo que altos, ¿no? Bueno, últimamente siempre se vio, pero ahora... Añadiría que no tiene importancia incluso romper la situación democrática con el fin de conseguir eso que quieren esos grupos políticos. Además, normalmente una de las cosas que suele tener populismo... Que en teoría defienden a las clases populares, ¿no? Sí. Por eso de ahí populismo. Sí, pero hay una cosa que sí existe ya, digamos, un sistema formado donde hay unas normas, los líderes populistas no les importan esas normas, incluso se las quieren saltar, y yo creo que eso es... Decía yo, y quiero autocorregirme, que defiende a las clases populares. No es así. Dice que defiende a las clases populares, que no es lo mismo. Sí, ya podéis continuar vosotros si queréis. Sí, la definición que decía Loli es perfecta. Sí añadiría la falta de crítica en estas corrientes ideológicas o grupos de influencia en el pueblo. La falta de crítica y la falta de verdad en las exposiciones que hacen, ¿no? Aquí en España, lo comentabas tú ahora, lo estamos viendo en las últimas votaciones que hubo en las comunidades autónomas. El auge y en qué se basan, ¿no? En problemas cotidianos que podemos tener todos, de trabajo, de nuevas legislaciones, temas que nos tocan a casi todos, yo creo que son como temas muy comunes, y de alguna manera manipulan y dan cifras y dan medias verdades, que a veces es casi peor que el mentir directamente, ¿no? De temas candentes como puede ser el trabajo, extranjería, mujer, pues son esos temas en los que se enfrentan quizá más a la realidad que es tozuda, pero pese a ser un grupo que inicialmente fue muy pequeño, está tomando una dirección y cogiendo gente muy joven, futuros votantes y actuales votantes. Es peligroso, para mí es peligroso. ¿Es quizá la gente joven la más manipulable en este Hombre, yo aspecto? creo que hay ahora mismo el populismo el que estamos viviendo en España, que todos, no hay por qué poner nombre porque sabemos quiénes son, sobre todo, ¿no? Hay otra cosa muy importante que es la creación de bulos, ¿no? Están diseñando constantemente programas de bulos y como es tan rápida la información que dan, es imposible contrastarla. Entonces, ¿qué ocurre? Que medios como TikTok, donde los jóvenes acceden con facilidad, te mandan una serie de noticias manipuladas, y no solamente manipuladas, sino incluso recortadas,
quería poner un ejemplo que es muy gráfico. Hay un ejemplo sobre los desahucios, ¿no? El bulo que se corre ahora mismo en la población es el siguiente. Echan de las casas a personas vulnerables. Va la policía y los echa. Primero, esa información es parcial, o sea, no es una información total. Hay que ver de por qué se echó a la calle esta persona, quién es esa persona, pero entonces dice, sin embargo, a los ocupas, es la segunda parte del bulo, sin embargo, a los ocupas no los echa nadie, cuando sabemos que los ocupas es un 0,04 de la población, ¿no? Entonces son pequeños bulos o grandes bulos que van calando en la sociedad y en los jóvenes también, porque dice, tú no tienes trabajo, pero sin embargo los inmigrantes te lo están quitando, te están quitando el trabajo, te están quitando las casas, les están dando sueldos y salarios a las personas que llegan de fuera, cuando todo es mentira. Pero ¿qué ocurre? Esos jóvenes no contrastan si eso es verdad o es mentira. Pero una cosa que te quiero preguntar, estás hablando de bulos, de mentira, pero ¿qué parte hay en eso de populismo? Todo. Total, es total. Todo. Es No, total. es que yo quiero que... Sí. El populismo, ¿por qué el bulo es un sistema? Perdona, Loli, pues que alguien de los que nos ve puede decir... ¿Qué tiene que ver? Están hablando de bulos. Sí. Claro. Pues el populismo precisamente se forma con bulos. ¿Por qué? Porque todas esas mentiras van calando en el pueblo. Entonces, de ahí el populismo. ¿Qué ocurre? Que entonces se crea un enemigo ficticio, un enemigo que está ahí, que pueden ser en este caso los inmigrantes, que puede ser... Entonces es un enemigo que dicen, te están quitando lo tuyo. Es un mensaje que parece simple. Con esos discursos lo que hacen es polarizar la sociedad, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, atentan hasta contra, como decía yo al principio, contra instituciones Democráticas. y contra la misma democracia. Claro, no, y además siempre existe alrededor de estos populistas unos medios de comunicación que lo respaldan. Y aparecen personajes públicos más o menos atractivos o con más o menos labia que hace que resulten atractivos para la gente joven porque se ven un poco reflejados en esos pseudoperiodistas. Y entonces estos son los encargados de decir los bulos, de tocar las narices pues, a políticos que, con la intención única y exclusivamente de intentar denostarlos. En nosotros tiene que estar el hecho de tener una mente crítica y saber que todo eso es mentira, Claro, pero... o no es totalmente verdad. Y luego hay otros presidentes de otros partidos políticos que, como ven que da muchísimo ruido, pues intentan hacer lo mismo. No olvidemos la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Claro. De la mayor parte de la población que ni se informa ni lee. Bueno, hay encuestas en las que trasluce que sí se informan, porque a veces ves a gente pues ensalzando a estos líderes populistas y hablan de que se informaron, de que sus padres les contaron, de que sus abuelos que vivieron una situación les contaron. Se informan, pero a lo mejor no se informan donde deben, ¿no? Bien. Una cosa es la información y otra es la formación. Efectivamente. Y otra es la desinformación. No, y es que se confunde. Vamos a ver. Yo puedo estar muy informado, ¿vale? Pero tú, para discernir si eso es falso o verdadero, tienes que estar formado, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión más importante. Sí. Yo lo que pienso es que incluso el término populismo es un invento, porque en realidad lo que se está haciendo es enmascarando la realidad de lo que se trata es de lo de siempre. La lucha entre las clases menos favorecidas y el sistema de los ricos, por decirlo así. Esto ha sucedido siempre hasta en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa y en todas. Con el término populismo se intenta como diluir... Bueno, es una manera de ponerle un nombre, una etiqueta, Sí, tampoco es que se haya digamos, inventado nada. Yo diría que es la versión actual de lo que siempre ha pasado, Sí. que es la lucha entre las clases populares y el sistema.
¿Qué pasa? Que ahora se le llama populismo. No, pero es que uno es la lucha. Eso, yo discrepo. Una cosa es la lucha de clases, que tú estás hablando de la lucha de clases. Una cosa es la lucha de clases y otra cosa es el populismo. Yo, para mí, está claramente diferenciado. La lucha de clases existió. Y existe. Y existe y existirá. Pero esto, el populismo es otra historia. Pues lo que te no digo, es la lucha de eso de se clases. aprovechan algunos. Claro, para No es la hacer lucha de- discursos claro, falsos claro. en nombre de... Por eso está bien nombrado para mí, ¿eh? Porque define una situación política y donde, lo que decía también Norberto, que es, hay un líder, siempre hay un líder. Siempre hay un líder que mueve, es el que mueve masas, porque suele ser un líder con un cierto carisma, claro. Carismático. Entonces, ese líder carismático tiene algo que es muy importante, soy uno de los vuestros. Sí. No estoy en la élite, soy uno más de vosotros. Adolf Hitler era uno de ellos. Exactamente. Claro. Exactamente. A ese aprovechamiento que hacen algunos de esa lucha de clases, es a lo que se le llama populismo. Claro, no, es que no, más o menos, ¿no? Se enmascara la lucha de clases. No. Una claro. cosa para mí muy importante. La lucha de clases, para mí, lo más importante que tiene, el denominador común, es que es un grupo social de personas desfavorecidas que luchan contra lo que se considera el poder y la riqueza. En este caso concreto que estamos viviendo aquí y en Estados Unidos, es la clase trabajadora y obrera que está machacando y discriminando a gente que todavía es más pobre que ellos. Cuidado, ¿eh? Eso no es una lucha de clases. Eso es populismo puro y duro. ¿Por qué? Porque tú, cuando tu enemigo resulta que es uno que es de tu clase social más baja, todavía que tú, es muy fuerte lo que está pasando. Porque antes había un enemigo común, en la lucha de clases hay un enemigo común, el capital, ¿no? Por decirlo de alguna manera y tal. Pero es que ahora no es eso. Ahora están utilizando a la gente trabajadora contra la gente inmigrante trabajadora. Eso que decía yo, están polarizando la población. Totalmente. Sí. Y sobre todo a la gente Eso. joven. Claro. A la gente joven. Yo lo que me llama la atención, efectivamente, son los medios de comunicación, el TikTok, el ir siempre a la misma fuente, a que hay jóvenes como ellos con X inquietudes. Yo creo que ya lo hablamos otras veces, en el tema político, si hay un desencanto o es una desinformación o se suma todo, o dan por supuesto que las personas que cuando nacimos no había una democracia ni un estado de bienestar, lo dan por supuesto y entonces se pueden... De que siempre fue así, ¿no? Claro. Y que claro, ahora que mal estamos porque el año pasado tenía más dinero que este. Claro. Es que... Oye, tan siquiera eso, o sea, yo tengo hijos de 20 años, o sea, no tienen ese problema, sin embargo escuchan a estas personas. Claro. Y yo a mí lo que me llama a plantearme es por qué les escuchan. Aunque tú razones de alguna manera y tú trates de inculcar otro tipo de valores y decir la realidad es esta, un espíritu crítico, un cuestionarse las fuentes. ¿Qué mensajes mandan? ¿Qué enganchan? Hay esa corriente que arrastra, que supongo que es que se sienten bien como grupo, que no es desdeñable cuando eres joven. Sí, formar parte un poco de del grupo rebaño, también. ese rebaño, y indudablemente al líder le interesa, porque al final, ¿qué finalidad tiene todo esto? O sea, manejar un rebaño. Totalmente. Manejar un rebaño. Pero es lo que digo yo, de qué es lo que ha sucedido siempre. Hay gente que utiliza la palabra libertad, que es otro sistema, y dicen viva la libertad carajo. Y entonces, Pero ese no era español. de esta manera, pues la libertad se convierte en una bandera que utiliza el sistema para incluso llevar a un pueblo a la esclavitud. Claro. Llevar en dirección Totalmente. Es así. Quiero decir que llamémosle populismo y tal. Es populismo la porque- lucha de clases está entremezclado. Porque hay mensajes redentores Claro. Y es que y se los creen. Eslogans. Y es que incluso cuando el nazismo alemán, pues también había una élite que era salida del pueblo, que estaba en contra del propio pueblo también. Quiero decir que todo esto es más viejo que el ir a pie. Sí. Entonces, Pero Ángel, fíjate tú, lo del populismo actual, vamos a ir a la soledad.
¿por qué este populismo que tenemos de extrema derecha, los enemigos no son los ricos? Cuando la lucha de clases sí lo eran, entre comillas. Ahora no son los ricos, son los pobres, los que son más pobres que tú. Porque, o sea, es rizar el rizo. Porque hay unos mensajes redentores y se los creen. Creen que van a estar muy bien, que ahora está todo muy mal, que nunca se vivió así de mal, que van a tener un futuro prometedor, Claro, pero y se van a dar de narices contra el suelo. Pero es que, ¿sabes aquello? ¿Cómo es aquello que dice que solo aprendes llevando cachetes? Sí, Sí, pero... Eso es una pena. Y en América dicen, volveremos a hacer América grande. Sí. Otro eslogan, el gran eslogan. Exacto. Bueno, pero eso es un líder el que lo dice. Pero yo leí mensajes en internet de aquí de España, no hace mucho, me parece que fue en Facebook, diciendo, era una señora, no era ningún líder, era una señora que escribía allí, como puedo escribir yo, y dice, es que vamos a recuperar España. No me gusta intervenir, pero ahí sí le dije, bueno, la perdería usted, yo nunca la perdí. Pero ahí Y me dijo, felicidades. yo creo que hay dos cosas que son, desde mi punto de vista, son importantes. Una de ellas, cuando todos pasamos por la etapa de la juventud, que queremos ser un poco disruptores, pasar un poco de lo establecido, pues como que necesitamos que haya alguien que nos encandile, que nos entusiasme, que así. Eso es el peligro, porque a esos se les hace creer cualquier cosa, se les hace creer que el enemigo es el que viene a trabajar, se les hace creer todas las historias habidas y por haber. Cuando dicen lo de que vienen los migrantes a quitarnos el trabajo, los pobres que están trabajando las horas, todas las del mundo y más, y en condiciones tremendas, si tú le preguntas a estas personas de estas edades, ¿tú irías a trabajar ahí? Yo no. Entonces, ¿por qué carajo no tienes la mente de pensar, si tú a esa situación no vas, todas estas otras cosas que te están contando, analízalas, piénsalas? A ver, hay otra cosa también, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? Cuando ese mensaje de vienen a quitarnos el trabajo, bla, 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 y, por ejemplo, preguntas a uno de estos jóvenes, y bueno, ¿y la persona que cuida a tu abuelo? No, ese es muy majo. Ah, y el que te pone el café en la cafetería, no, es muy majo también. Entonces, ¿dónde están los enemigos? O cuando dicen que, Es decir, que hay no es- que quitar las pensiones y tú les dices, ¿y tú no vives de la pensión de tu padre y de tus abuelos? Claro. Yo creo que no piensan, esta gente. Volvemos a la misma, las redes les está dando un mensaje y ese mensaje no lo ponen en contraste con nada. O sea, yo no sé si es por lo que Norberto dice, de que se aferran a algo contrario a lo que hay, porque quiero ser distinto, tengo un pensamiento mío, no el de mis padres, y es totalmente opuesto, y entonces así soy súper guay. Pero Como la el tema canción. es, soy rebelde y eso queda simpático, pero el tema son las votaciones. Exacto. Que esos partidos que nos parecían como minoritarios y que no tenían ni pies ni cabeza, y que dicen disparates y que lo que prometen no nos parece que vaya a ser ningún avance, están ganando. No es que no vaya a ser ningún avance, es que no es ni verdad. Pero No, que es pero que están que lo- teniendo que lo un puedan peso hacer, por supuesto, tremendo. por supuesto. Entonces esto es como el reguero de dinamita. Yo creo que el tema de redes, Ángel nos habla de la Segunda Guerra Mundial, el tema de redes está haciendo que todo esto Mucho. vaya a una velocidad que no estamos alcanzando a apagar. Exactamente. No Totalmente. estamos teniendo una reacción adecuada al problema que nos Eso es, viene. porque mira, la creación de las mentiras se encadenan unas con otras, y la que se dijo ayer, hoy ya no existe, es otra, y mañana es otra. Hay un tema, ahora hablan de también la delincuencia. Los inmigrantes son delincuentes, Sí, ¿dónde están? violadores, si tú les Y dices, violadores. pero mirar las estadísticas, Las estadísticas que están aparecen ahí. publicadas, lo comentan, no son, Claro. son datos registrados por la policía, que Eso es. no son sospechosos de nada. Pero sin embargo, es Delegación un de eslogan, gobierno. otro Sí. eslogan. Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, los inmigrantes se quieren hacer con España, todos los recursos económicos son para ellos y encima son delincuentes. Y Bueno, ocupas. ahora di que eso
¿Qué es lo que se está diciendo? Porque imagínate ahora. No, escucha. Es que ahora mismo yo pongo el programa en YouTube y te estoy escuchando esto y creo que me lo estás predicando. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, me pueden cortar ese trozo. Entonces, no, pero aclaramos que no es que lo digas tú, sino que estás comentando Es lo que la gente- Sí. los mensajes que se expanden. Claro. Sí, bueno, y además también una de las cuestiones del populismo ya no solamente es la captación de gente, sino que es el insulto constante, la defenestración total de las cuestiones establecidas, todo. Eso es Ya. mala educación, desvergüenza. Bueno, pues son elementos que utilizan, tenemos muy reciente la ley que se sacó de Argentina, la ley del trabajo que se sacó de Argentina. Milei, el primer populista de que vamos a entrar y con la motosierra, que otros de aquí lo están. Ese era el señor que dijo carajo, ¿no? Sí, y como Ángel. Bueno, pues ese señor que encandiló a mucha gente porque tal y porque cual, no tenía ningún tipo de base. Simplemente era bla, 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 bla. Y claro, ahora se tiene que poner a legislar. ¿Y ahora qué hago? Porque todos esos populistas no presentan un programa político, efectivamente. Simplemente es denostar todo lo que hay, porque todo está mal. Lo que pasa es que estamos en este momento, bueno, pues estamos viviendo en España una situación incómoda y fea, y estamos achacando del populismo a la derecha, pero trasciende derecha e izquierda, ¿no? Bueno, El populismo no tiene por qué tener. lo que dije yo al principio, puede ser de izquierda o de derechas. Claro. En Bueno, este caso concreto es de derechas. Yo quería decir En que España. en España también hay sectas de derechas disfrazadas de izquierdas. También. Y eso, También. que son los más radicales. Cuando en la República había un señor que se llamaba Lerrouche, Sí. Alejandro Lerrouche, y se decía que había, se daba nombre a un movimiento que era el lerrouchismo, que era ser más radical que los radicales. ¿Para qué? Para cargarte la idea. Y entonces ese es también un sistema, por eso digo que el populismo realmente está inventado hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que ahora hay una versión nueva, ¿no? Y que me parece tan denostable como todas las demás. La hitleriana, la mussoliniana, el rusismo, y las sectas de derechas disfrazadas de izquierdas son tan peligrosas como las otras. Pues Lo que sí. pasa es que yo tengo la esperanza de que todo Cuando esto... dices disfrazadas de izquierdas, ¿quieres decir que predican uno y actúan de otra forma? No, que predicando el Valores. izquierdismo máximo es la forma más clara de cargarse el izquierdismo, que es lo que pasaba con el Rush. Sí. Y entonces, la versión moderna, lo que pasa es que da esa impresión de que es nuevo esto, ¿no? Y lo que vengo a decir es que es muy antiguo. No, está claro. Y logran enfrentar a clases populares, con parte de las clases populares, con otras, como lo que hizo Hitler. Es que Hitler ya lo hacía. Y a unos les ponían... Lo que pasa es que, como había otro factor, que era el militarismo en aquel momento, pues había que ir vestidos de camisas pardas. Y entonces esos eran las de panocha. Eran los... Bueno, todo el mundo quería ser de las camisas pardas porque eran los cachorros. Exacto, que iban a ser, son los líderes de no sé qué. Y luego se tuvieron que cargar a las camisas pardas para poner las camisas negras. Pero lo que dice Ana, que eso es muy importante, porque esos populismos sí que existieron siempre, pero Ana introdujo el factor esencial, que son las tecnologías, cosa que hace 50 años no existían. Las nuevas tecnologías. Las tecnologías. Sí. ¿Qué ocurre? Que la Hace difusión 50 años rápida, no claro. existía eso. Y ahora fíjate tú la rapidez en las que están subiendo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que hay ahora mismo... Hitler aprovechó la radio y el cine, Sí, muchísimo sí, también, pero bueno, imagínate si no era, claro, imagínatelo ahora, Claro. Imagínate Goebbels ahora mismo, Claro. Pero serían los amos ya del mundo entero. Sí.
En todo esto lo de que las quiere manipular tecnologías, utiliza lo que hay. Claro, y Pero los medios de comunicación son, insisto, por algo dicen que son el cuarto poder, ¿eh? Eso, te quería decir una cosa. ¿En manos de quién están las altas tecnologías? ¿De quién? De los mismos de siempre. Totalmente, Y totalmente. entonces, digamos, el populismo no es que aparezca, es que se está fomentando como versión moderna de lo mismo. Sí, O sea, se está adaptando a los nuevos tiempos. exacto. Y Claro. ahora tiene un instrumento brutal Claro. que está en manos de 4 tíos Totalmente. que son la élite de la élite, Económica, la económica. mega economía y tal. Luego es la misma lucha. Lo que quiero decir es que el populismo es tan pernicioso. Eso os iba a preguntar Porque ahora, que esto de el pueblo engañando. contra la élite o el pueblo contra el pueblo, como decía Dolly, ¿qué riesgos puede tener a un futuro? Hombre, yo pienso, lo que está diciendo Ángel para mí es fundamental, importantísimo lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque ahora esos 4 o 5 personas que mueven el mundo, porque son los que ostentan el poder económico, están manejando la masa. Y la están manejando con nuevos eslogans diferentes. Algo que llegue, porque está todo estudiado. No es algo que digas tú es por azar. No, ahora interesa ese tipo de discurso. Antes Claro. interesó otro, Sí. pero ahora interesa ese. Pero entonces, ¿quién nos mueve? Y ahí es la clave de por qué esto crece como la espuma. Exacto. Hay Y- muchos millones detrás. ¿Y qué riesgos puede tener esto? Esto yo creo que es importante que también que lo analicemos porque, sí, todo eso que estáis diciendo, pues pero a lo mejor hay alguien ahí de esos jóvenes que dice, bueno, ¿y qué? A mí esto me interesa, me apetece mucho, porque lo que me están ofreciendo yo me lo creo y es maravilloso, pero... El riesgo es el fascismo. Claro. Sí, Es el Claro. fascismo, El fascismo. puro y Claro. puro. Quiero decir que el fascismo es antiguo también. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta clase, ese planteamiento llega hasta dominar al país que hasta ahora se hablaba que era el más poderoso del mundo, gobernado por un auténtico personaje que le podíamos poner etiqueta. Sí, sí. sí. No, ¿Eh? está claro. Pues no, se la pongan otros. Bueno, Pues Pero- eso, pero el riesgo dices el fascismo. Y yo que soy una ignorante te digo, y el fascismo, pues ¿qué es el ¿Qué es el fascismo? fascismo? Hay peligros en que se abracen determinadas ideologías como el fascismo, efectivamente, o verdades, el cambio climático, el tema de la violencia de género, y destacan precisamente pues, por abrazar, acoger corrientes absolutamente contrarias, que está demostrado que no es así. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a una población que efectivamente cree que el fascismo es una cosa buena, que abrazar la bandera de España o de cualquier otro país o no estar de acuerdo con las autonomías va a mejorar muchísimo. El hecho al final es que hay un señor que te manda cuando dicen Viva Franco, que hay chavales que van gritando en un grupo Viva Franco cuando yo creo que no conocen quién fue esa persona, pero sí hay una adoración a un líder, un supuesto líder con el que van a llevar una vida mejor, pero basado en mentiras, como el cambio climático, que también hay negacionistas en las Totalmente. élites, Sí, sí. que yo creo que sí saben que hay un cambio climático, Claro que pero lo saben. no interesa por un tema económico. Totalmente. Seguimos produciendo a toda velocidad, nos cargamos el planeta, ¿qué más da? Si yo voy a durar 20 años, Eso que es. se fastiguen los que van detrás. Pero yo igual quizá porque me salpica, los chavales de 20, que son los que van en grupo y tararean estas cosas. Bueno. ¿Qué hay ahí? Una falta de crítica. Ana, yo creo que los chavales de 20 es generalizar demasiado. Hay un sector de la población joven que abraza esas ideas. Hay otro sector, afortunadamente, que es todo lo contrario, Claro. que tiene un tipo de ideales. También hay gente mayor, que las abraza. Sí, pero Sí. los jóvenes no todos, no generalicemos. Sí. Yo creo que la mayoría de los jóvenes no está de acuerdo. Sí hay mucha gente mayor, que es increíble, que la gente mayor opte por eso, cuando nos quieren quitar las pensiones y matarnos. Porque no sabéis, la última que dice que la gente mayor no debería entrar en la seguridad social, que se mueran si... Y punto. Y punto. Sí. Bueno, pero los que dicen eso no tienen padres, no tienen abuelos, Sí, no pero- tienen familia mayor. Hay una cosa también que yo creo que hubo una época pasada
en la que en familia se comentó muy poco o se habló muy poco de lo mal que se pasó en la época del fascismo en España. No se comentó lo de las cartillas de racionamiento, no se comentó lo de la obligación de ir a misa, no se comentó lo de las denuncias y las sospechas y las palizas que se daban a la gente en el momento en que había una sospecha sobre ellos. Eso no se comentó, se cayó. Se cayó. ¿Qué pasa? La generación siguiente, como no lo oyó a la anterior, pues tampoco hizo mucho a la de ello. Bueno, y que tenían, y también en los colegios catalogado al colectivo homosexual como vagos y maleantes. Hombre, claro, Era, ¿eh? claro. Hasta hace 4 días. Sí, y luego, digamos que cuando se enseña historia en los colegios, se empieza por la historia antigua y la historia reciente no se explicó correctamente. Entonces no existe un conocimiento exhaustivo. Y con lo que ha dicho Ana también, no hay espíritu crítico. Es que se fomenta que no hay espíritu crítico. Claro. Desde la educación. Claro. Aquí en España lo que ha pasado es que al final el periodo de cuando hubo la dictadura no se ha cerrado. No. No se ha cerrado. Y aquí, no, ahí no cerraron, pero aquí sí vamos a cerrar, ¿eh? Pero ya, ¿eh? Y O sea, que vamos a terminar. solamente digo una cosita así. Y hay algo que a mí me parece muy triste cuando realmente hay una ley de memoria histórica y esa ley de memoria histórica incluye la prohibición de una serie de actos y una serie de cosas y cuando esta gente incurre en ellas, de repente dicen, es que no tengo libertad. Perdona, si ahí hay una dirección prohibida en una calle y vas con el coche a pasar y te paran y te multan, también dices, es que no tengo libertad, No, es que hay esa norma. Es que se confunde mucho, yo creo, la libertad con el libre albedrío, que no es lo mismo, claro. no tiene nada que ver. Ana, decís algo, pero muy breve, para terminar. Que me gustaría, ojalá, pero Europa nos dice otra cosa, que España no tomase ese camino hacia la derecha extrema. Tiene que haber un entendimiento por parte del resto de partidos. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que sembrar entre los jóvenes. No sé quiénes lo tenemos que hacer o si lo estamos haciendo mal, pero creo que se nos está viniendo el problema muy encima y necesitamos reaccionar de alguna manera si es posible. Sí. Yo, vamos, incidiendo ya en todo lo que dijisteis, creo que la educación es fundamental. El enseñar en los colegios es fundamental. Enseñar en las escuelas, en las universidades y sobre todo un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir la historia, o sea, así de claro, ¿no? Y que ojalá mandemos un mensaje optimista, que España sea una pequeña isla dentro de lo que estamos viendo en toda Europa, pero lo tenemos bastante difícil. Oye, en este dices momento. enseñar, pero no adoctrinar. No, enseñar la verdad, Claro. enseñar la historia, enseñar lo que pasó. Es el problema. Y que cada uno luego Que los decida, populistas- pero con conocimiento de Claro. Los causa. populistas lo llaman adoctrinamiento. No, y eso no es así. Claro. Ángel. Bueno, yo lo que quiero decir es que mi esperanza es de que todos esos momentos acaban subiendo, llega un momento en que como se pasan de frenada, implosionan. Y entonces se vuelve a otra época mejor. Ojalá la vean, la nueva. Yo espero Bueno, ver la pues nueva. Ángel dice que ojalá él viera la nueva y yo creo que los 5 decimos que ojalá veamos la mejor. Sí. Hasta la semana que viene.